Bueno, yo quiero hablarte en esta noche de nuestra armadura espiritual. El domingo yo estuve hablando un mensaje sobre estar listos espiritualmente. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Sí? Los 300. ¿Cuántos son de los 300? A ver, levante su mano. Los 300 listos para la batalla. Y yo quiero continuar profundizando sobre este tema y sobre la bendición que tenemos en Cristo Jesús en el momento en que Él nos provee de una armadura espiritual para la batalla. Él no es un padre descuidado que arroja a sus hijos así como que a ver cómo les va en la vida, a ver cómo les van los problemas. No, Él nos ha equipado para la vida espiritualmente. En todas las áreas nos equipa. Nos provee para nuestras necesidades, pero en el ámbito espiritual, amados, escucha, Él nos ha bendecido. Y yo quiero leerte Efesios capítulo 6, verso 10. Vamos a estar profundizando sobre este tema, nuestra armadura espiritual. Dice, por lo demás, hermanos míos, Efesios 6, 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién es nuestra fortaleza? Fuerte. El Señor. ¿Sí? Y luego dice, vestíos de toda la armadura de Dios. No dice vestíos de unas partes de la armadura, no, dice vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nuestra lucha no es contra personas, no es contra los que convivimos con ellos diariamente, con los que hay problemas en el trabajo, no es contra nadie de carne y hueso, es contra huestes de maldad, es contra espíritus inmundos. Y dice, por tanto, ahí va, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué dijimos el domingo? ¿Qué aprendimos el domingo? Que el día malo son esos momentos de crisis, de enfermedad, de desempleo, de problemas familiares. ¿Cuál es el día malo? Son esos momentos donde tal vez llega una tentación a tu vida y comienzas a vivir abrumado con una opresión tanto emocional como espiritual. ¿Cuál es ese día malo? Cuando sientes que todo está en tu contra, no son las personas, es ese espíritu inmundo que quiere robarte la paz, quiere robarte el gozo. Dice que en ese día tú y yo tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Y luego dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces es un estado de responsabilidad espiritual y de firmeza. Grábate esto, para la vida se necesita firmeza espiritual, se necesita responsabilidad espiritual. Y luego dice, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Número 1, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Número 2, vestidos con la coraza de justicia. Número 3, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe. Número 4, con que podáis apagar todos los dardos de fuego maligno, y tomad el yelmo de la salvación. Número 5, y la espada del Espíritu. Número 6, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces vamos a estudiar cada parte de la armadura. Número 1, la verdad de Dios. Esto es un cinturón. Esto es un cinturón. Ahora, yo quiero que entendamos estas palabras del apóstol Pablo desde el conocimiento que Dios le está dando una revelación con lo que ha bendecido a su pueblo, utilizando la vida cotidiana a la que Pablo está acostumbrado. ¿A qué estaba acostumbrado Pablo? A ver soldados romanos sobre él. Entonces, soldados romanos siempre estaban persiguiéndolo. Incluso cuando Pablo estaba en la cárcel, lo estaban custodiando. Incluso Pablo, a través de Pablo, fueron salvos soldados romanos.
fueron discipulados soldados romanos. Entonces Dios está usando situaciones de la vida cotidiana de Pablo para hablarle. Amados, Dios nos habla en nuestra vida cotidiana. Grábate eso. La verdad de Dios es un cinturón. ¿Por qué un cinturón? ¿Por qué Dios nos daría un cinturón? Que es la verdad de Dios. Su verdad es una bendición. Es algo con lo que tú y yo nos podemos defender del enemigo y es representado como un cinturón. ¿Por qué? Porque hay varias formas en que ataca el enemigo. Déjame decirte, número uno, él ataca con mentiras contra el carácter de Dios. Él ataca con mentiras acerca del carácter de Dios. Acompáñame a Juan 8:44, por favor. Juan 8:44. Anoten, tráiganse su libreta para los miércoles. Dice Juan 8:44. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer todas las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, dice, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Fíjate, esas son palabras de Jesús. Entonces, ¿cómo se mueve el enemigo en contra de nuestras vidas? En contra de la felicidad que podemos tener en Cristo Jesús, en contra de la vida plena que podemos tener en Cristo Jesús, con mentiras. Con mentiras acerca del carácter de Dios. Dios ya no me va a perdonar, Dios ya no tiene nada para mí. Esto de seguir a Cristo, esto del cristianismo es para otros, esto no es para mí. No soy suficientemente bueno para poder ser considerado hijo de Dios. Mentiras acerca del carácter de Dios. La mentira también respecto a quién eres tú. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú tengas tus propios pensamientos acerca de ti y otra cosa es conocer y creer lo que Dios dice de ti en su palabra. Las mentiras que Él habla son sobre el camino también en el que tú y yo estamos transitando, que es un camino de justicia, de gracia, que va en contra del mundo. Comienza a mentir que tal vez estamos perdiendo el tiempo, que es un camino errado. Ahora, ¿cómo podemos contraatacar la mentira del enemigo? Con la verdad de Dios. Esta nos permite movernos en este campo de batalla, con la verdad de Dios. En esta lucha, la verdad de Dios es una bendición que Él ha provisto para nuestra vida. Ceñid vuestros lomos con la verdad. ¿Qué quiere decir? Ceñid vuestros lomos, prepárate para la acción, para la batalla. Entonces, si la verdad de Dios no está presente en mi vida, si yo no tengo esta disciplina de buscar lo que dice la palabra de Dios, que yo puedo tener, que yo puedo hacer, lo que dice la palabra de Dios, que soy en Cristo Jesús, yo no estoy listo para la batalla. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Anota ahí por favor Éxodo 12:11. También Lucas 12:35. Vamos a estudiar Lucas 12:35, por favor. Tráiganse su libreta, se lo recomiendo. Lucas 12:35 dice: estén vestidos listos para servir y mantengan las lámparas encendidas. Fíjate cómo Jesús habla de que estar listo es tener lámparas encendidas. Y luego dice, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas, entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Entonces Jesús no solamente habla de estar listos para la batalla del día con día, sino estar listos para la segunda venida de Cristo. ¿Y las lámparas qué es? Jesús dijo que nosotros somos la luz
para este mundo, la sal de la tierra. Entonces, la lámpara representa el Espíritu Santo en mi vida que permite a otros ver a Jesús en mi vida. Entonces, yo estoy listo para la batalla, para el día malo, cuando la verdad está bien puesta en mi vida. Porque estoy luchando contra el mentiroso de mentirosas, contra el padre de mentira. Número 2, otra parte de la armadura es representada con una coraza, y esta es la justicia de Dios. Esto es lo que Cristo hace posible en nuestras vidas. La justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo ataca con acusaciones. Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12, verso 10. Dice: luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo: por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra, dice. ¿Quién es? Es Satanás. Él es el acusador de los hermanos. ¿Cómo ataca el enemigo para quitarte de los planes de Dios, para que te alejes de Dios? Con condenación. Fíjate bien, la iglesia no es un lugar para perfectos. Pero ¿qué usa el enemigo para que la gente no busque al Señor? ¿Qué van a decir de mí? En ocasiones sientes como que van a poner tu vida en las pantallas. Y entonces la gente se aleja de Dios. ¿Qué van a decir de mí? La iglesia, Jesús la llamó el hospital de los enfermos. Fíjate cómo el enemigo usa la acusación para que la gente ya no busque al Señor. O sea, si Jesús ha venido para los que tienen necesidad de médico, y Él es el médico por excelencia de nuestras almas, ¿por qué la gente se aleja tanto de Él? Bueno, por las acusaciones. Otra vez, ya fallaste otra vez. No eres apto para el reino de Dios. Y lo terrible es que el diablo no habla en primera persona. Perdón, no habla en tercera persona. La mayoría de las veces habla en primera persona. Es como que tú te estás diciendo eso. Es que soy esto. Soy un inservible. Todo el mundo es más bueno que yo en la iglesia. Amados, aquí hay un médico que no atiende como en los hospitales comunes y corrientes. Él no atiende por un salario. Él atiende por amor, para todo aquel que tiene necesidad. Y hay una sala de urgencias que nunca se va a llenar. Siempre va a haber camillas. Siempre va a haber todo lo que necesites en este hospital espiritual. Que tenemos el médico por excelencia, amén, que restaura nuestras almas y nos da nueva vida, amén. La desesperación viene cuando creemos lo que Satanás dice en vez de lo que Dios dice. Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo, para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si no hay condenación en Cristo, ¿por qué vivimos en condenación? Porque le creemos más al enemigo que a Dios. ¿Cómo la justicia de Dios nos guarda de estos ataques? Porque viene un ataque de orgullo espiritual, un pensamiento donde tú y yo nos montamos con este pensamiento y comenzamos a confiar en nuestra propia bondad para acercarnos a Dios y para recibir el favor de Dios. Eso es una mentira del enemigo. El favor de Dios lo tenemos porque Cristo vive en nosotros, por los méritos de Cristo. Tenemos la justicia de Dios por lo que Él hizo en la cruz por nosotros, no por nuestras obras ni por nuestra bondad. Ahora, la protección de la justicia de Dios
es que Dios guarda nuestro corazón cuando creemos que Cristo Jesús hizo todo en la cruz por nosotros y podemos vivir libres de nuestro pasado, libres de nuestro pecado y podemos vivir con motivos puros. ¿Qué quiere decir esto? Amor y compasión. Que podemos tener la motivación correcta para conducirnos en la vida. Hacer todo por amor a Dios, por amor a mi familia, por amor al Evangelio, por compasión a los demás. Tú y yo debemos de estar firmes en la justicia de Dios. Romanos 3:22, anótalo. Romanos 3:22. Romanos 3, verso 22, anota el 25 y el 26. Fíjate lo que dice Romanos 3:22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Entonces, ¿cómo somos declarados justos ante los ojos de un Dios santo? A través de la fe en Jesucristo. No dice a través de tus obras de caridad, a través de cuánto le des a los pobres, de cuántas veces levantas tus manos. No, no. Obviamente las disciplinas espirituales son buenas y Dios nos bendice, pero no es en nuestros méritos, es por Jesucristo. Y luego dice que nos liberó del castigo en nuestros pecados gratuitamente. Verso 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. O sea, Dios se contuvo de castigarnos, castigó a su Hijo por nosotros. Esto es impresionante, esto debe llenar tu vida de una identidad sana. Dios me ama. Dios me ama tanto que castigó a su único hijo por mí, por mi pecado. ¿Cómo no he de adorarle? ¿Cómo no he de entregar mi vida a Él? Y luego dice el verso 26, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Solo es creer en Jesús. No dice a los pecadores que no pecaron tanto. No, no, a los pecadores. Es un rango para todos. El pecado es pecado, sea cual sea. Dios nos declara justos por creer en Jesús. Eso eres tú, iglesia. Eres justo delante de Dios. Satanás no puede penetrar la armadura de la justicia de Dios. Cuando tú tienes esta coraza, esta bendición en ti bien clara, esta convicción, esta resolución, soy perdonado en Cristo, las mentiras de Satanás no te van a dañar. Dice también número 3, el evangelio de la paz de Dios, nuestro calzado. Fíjate bien, este calzado, cuando Pablo habla de este calzado, él está teniendo esto. Él tiene el contexto de toda la palabra de Dios. Y en varios versos del Antiguo Testamento se describe a Jesús, Mesías, al Mesías que habría de venir, que es Jesús, como el mensajero de Dios, que sus pies anuncian el evangelio de la paz. Y cuando Pablo está teniendo esta revelación de Dios, él está viendo el soldado romano, que los estudiosos dicen que en la antigüedad estas botas romanas de batallas eran como botas, pero al fin eran sandalias. Llegaban hasta acá de la espinilla. ¿Cómo se llama? En la suela tenían como una especie de tachones como los que tienen los tacos
de los futbolistas de fútbol americano. Tenían una especie de tachones que permitía que el soldado romano se anclara al suelo cuando estaba en batalla. Entonces los soldados romanos tenían este tipo de sandalias, de calzado, y Pablo está teniendo esta revelación, está viendo el soldado tal vez que lo custodiaba, está diciendo, así es el Señor, cuando yo tengo en mi corazón el evangelio de la paz. Cuando yo predico este evangelio de buenas nuevas, el Señor me guarda de retroceder. Y ahora, ¿por qué el Señor nos da esta parte de la armadura? Porque el diablo, el enemigo, ataca con persecución. Mateo 5, verso 11 y 12 dice, bienaventurados cuando son perseguidos por causa de mí, cuando hablan mentiras acerca de ustedes, bienaventurados. Hay un ataque en contra de los cristianos con mentiras. ¿Cómo ataca el enemigo? Con falta de compromiso en la iglesia, con pasividad espiritual. Ahora, ¿cómo contraatacamos? Usando este calzado, quiere decir que tendremos unas vidas que siempre proclaman el evangelio de la paz con lo que hacen y con lo que hablan. Entonces, esto se trata de vivir el mensaje y de llevar este mensaje. Cuando tú vives este mensaje y lo llevas, tú estás con este calzado de la paz. Tú estás con tus sandalias, con tu calzado de soldado, sin retroceder. Algo pasa cuando la iglesia vive este mensaje y lo da constantemente. Constantemente es bendecido por Dios. El mar muerto. ¿Por qué no hay vida en este mar muerto? Porque no hay desembocadura. No va a ningún lugar el mar muerto. Ahí se estanca todo el agua. Los minerales están ahí. La gente se avienta al mar muerto y flota de tanta sal que está acumulada. Cuando no se da lo que Dios te da, hay estancamiento espiritual. Cristiano que no se toma el tiempo para orar por alguien que no conoce al Señor. Cristiano que no se toma el tiempo de evangelizar, de tomar un tiempo de tu semana para hablarle a ese vecino, a ese conocido de Cristo. No puede ser bendecido. Porque está reteniendo la sal, está reteniendo la bendición, el mensaje de la paz, y por lo tanto no existe este calzado y por lo tanto podemos retroceder en cualquier momento. Los pies son indicación de que estamos listos a caminar con el mensaje. El evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16, anótalo. Número 4, el escudo de la fe de Dios. ¿De qué nos protege? De los dardos de fuego, dice. De los dardos de fuego. ¿Cuáles son esos dardos de fuego? La falta de fe. La falta de fe. La duda. El miedo. Esos dardos que vienen de repente a querer traer esa inseguridad. Pero la fe nos protege por completo en el nombre de Jesús. La fe es un escudo que nos cubre de la cabeza a los pies. El escudo romano podía cubrir a un soldado desde la cabeza hasta los pies. Era un gran escudo. Y Pablo se da cuenta que así es nuestra fe. La fe en Cristo Jesús. No somos adoradores de la fe. No somos perseguidores de la fe. Porque hoy en día la gente tiene fe hasta en una silla. No, de la fe en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, en la palabra inspirada por Dios. Puede cubrirnos desde nuestra cabeza hasta nuestros pies cuando estamos en batalla. Número 5, la salvación de Dios. Esto Dios nos ha provisto para guardarnos y es representado con un yelmo. Es un yelmo, perdón, que es un casco. ¿Por qué? Porque el enemigo ataca nuestra mente. Este es el campo de batalla del enemigo. Si el enemigo logra sembrarte un pensamiento que se convierta en una manera de pensar, después en un hábito, él estará sembrando en ti un destino.
Y es por eso que tú y yo debemos de llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y es por eso que tú y yo debemos de renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Efesios 4:18. Vamos a leer Efesios 4:18. Efesios 4, verso 18 dice: tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Eso éramos cuando no estábamos en Cristo, con una mente oscura. Pero viene la salvación de Dios y tenemos ese casco. Y Efesios 4:23, fíjate más adelante lo que dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces, cuando tú y yo le permitimos, a Dios renovar nuestra mente y nuestro entendimiento, tú y yo estamos renovándonos para ya no tener las mismas actitudes de antes. Ok, es el hospital y todos somos atendidos por nuestro Señor, pero debemos entender que Él no nos va a dejar iguales. Hay un eslogan que hasta hemos usado en esta iglesia: ven tal y como eres. Claro que sí, todo mundo puede venir como somos, pero también debemos de tener la disposición de cambiar porque Él nos quiere cambiar. Nos ama tal y como somos, pero como nos ama tanto no nos quiere dejar iguales. Entonces tú debes de tener en tu corazón: ok, el Señor me ha aceptado como soy. Quiero responder en gratitud, esforzándome en su gracia, limpiando mi vida, cambiando hábitos, ordenando mi caminar con Dios. ¿Por qué? Porque es respuesta a su amor. El que dice conocer a Dios debe de andar como Él anduvo, dice la palabra, como Cristo anduvo. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Jesús predicó el arrepentimiento y Él dijo: hacer frutos dignos pues de arrepentimiento. Amén. La salvación, un yelmo. Esto incluye liberación de la memoria de los recuerdos del pasado, liberación de la cautividad producida en la mente por medio del ocultismo y los cultos. ¿Sabías tú que muchas prácticas que hicimos en el pasado tienen que ver por el cual la palabra de Dios muchas veces no nos entra? Prácticas de idolatría, de ocultismo, consulta al tarot, consulta al horóscopo, consulta a videntes, adivinación. Muchas cosas abren la puerta a espíritus inmundos que vienen a traer opresión y de repente decimos: bueno, ¿por qué la palabra no me entra? ¿Por qué no la puedo guardar? No la puedo memorizar. Porque hubo un momento donde le abrimos puertas al enemigo. Entonces nuestro espíritu nació de nuevo en Cristo Jesús, pero hay cosas en nuestra voluntad y en nuestra mente, en nuestra alma, que están cautivas. Y es ahí donde el Señor quiere hacernos libre en este proceso de santificación, así lo llama la Biblia. Y tú y yo debemos de renunciar a esas prácticas. Tú y yo debemos de renunciar al ocultismo que llegamos a practicar tal vez en el pasado. Y número 6, por último, dice: la palabra de Dios, una espada. Algo que Dios nos ha dado es su palabra para vencer en el día malo, para resistir en el día malo, para vencer en estos tiempos peligrosos a los que nos estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el diablo? ¿De veras eres hijo de Dios? Y comienza a distorsionar la palabra de Dios, roba la palabra de tu corazón cuando la escuchas. Dice Mateo 13:19 que la semilla que fue puesta en el terreno junto al camino, llegan los pájaros y la roban. ¿Qué quiere decir? Cuando un corazón no se preparó, no fue humilde para recibir el consejo de la palabra de Dios, vienen los pájaros y la roban, no la entiendes, se te olvida. Doctrina de demonios, como dice 1 Timoteo 4:1, doctrinas de demonios. El enemigo quiere bombardear
Doctrinas, con doctrinas de demonios, doctrinas humanistas. Amados, todo lo que vean en internet, fíltrenlo en la palabra. Fíltrenlo en la palabra. Tengan mucho cuidado. Pero nuestra arma ofensiva, porque la espada es ofensiva, no solamente es para protegerte, sino es también para atacar. Esta es la palabra de Dios. Apocalipsis 19:15 dice que el Señor vencerá al inicuo, al anticristo, con la espada de su boca. Escucha bien, la palabra que Dios nos ha dado es tan poderosa que el enemigo será destruido por ella en el final de los tiempos. Y hoy en día, cuando tú y yo oramos esta palabra, cuando tú y yo la declaramos en lo espiritual, suceden grandes victorias para los hijos de Dios que la creemos. No debemos de temer orar la palabra, declarar la palabra en oración, declarar la verdad. El Salmo 119, verso 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Muchas veces los cristianos se sienten tan sucios de sus pensamientos. Ay, ¿por qué pienso tanto esto y por qué esto? Dejan de orar, dejan de buscar a Dios, dejan de servir a Dios. Pero si tú meditaras la palabra día y noche, si tú la oraras, si tú la declararas en voz alta, entonces tú limpiarías tu camino. Y esta arma se energiza, se podría decir, por medio del Espíritu Santo. Dice, orando en el Espíritu siempre. Ahora, yo quiero que anotes estas verdades de la palabra de Dios. Quiero que las anotes y las lleves a tu casa y en tu devocional diario. Tú leas estos versos en oración declarando la palabra de Dios. Anota, por favor, los que no traigan libreta en su celular. Cuando yo no traigo libreta, ¿saben qué hago? Le mando un WhatsApp a mi esposa. Y todo ¿por qué me mandaste esto? No, es para recordarme. Anote ahí, por favor. Juan 1:12. ¿Qué dice ahí? Que tú eres hijo de Dios. Juan 1:12 y vas a anotar ahí, soy hijo de Dios. Tú vas a leer esa escritura en voz alta y le vas a decir al Señor, gracias Padre porque soy tu hijo. Juan 1:12. Juan 15:15, soy discípulo, soy amigo de Jesús. Juan 15:15, soy discípulo, soy amigo de Jesús. Vamos a creer la verdad de Dios solamente y no la mentira del diablo, amados. Juan 15:15, vuelvo a repetir, soy discípulo de Jesús, soy amigo de Jesús. Romanos 5:1, he sido justificado. Vamos, Romanos 5:1, he sido justificado. Mis pecados fueron perdonados en esa cruz. Romanos 5:1. Primera de Corintios 6:17, anota también. Primera de Corintios 6:17, estoy unido con el Señor y soy uno con Él en espíritu. Primera de Corintios 6:17, estoy unido en el Señor y soy uno con Él en el espíritu. Esto eres tú, iglesia. Esto eres tú, independientemente de las circunstancias que estás viviendo, independientemente de los pensamientos que estás teniendo. Esto eres tú. Primera de Corintios 6:17, estoy unido con el Señor, soy uno con Él en espíritu. Primera de Corintios 6:19 al 20. He sido comprado con precio y le pertenezco a Dios. He sido salvo con precio de sangre, ponle ahí, se entiende más. Y le pertenezco a Dios. Primera de Corintios 6:19 y 20. Fíjate todas estas escrituras. ¿Cómo te hacen sentir, iglesia? Amado. He sido comprado a precio de sangre. Soy amado, soy perdonado, le pertenezco a Dios. 1 Corintios 6:19 al 20. También anota 1 Corintios 12:27. Soy un miembro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27. Soy un miembro del cuerpo de Cristo. Vamos, no hay nadie aquí que se deba sentir solo, iglesia. O menos importante. O menos necesario.
Primera de Corintios 12:27 dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero pastor, yo no canto, yo no soy ujier, yo no doy clases, pero eres miembro del cuerpo de Cristo y tú puedes descubrir tu lugar en el cuerpo de Cristo. Tienes dones, tienes talentos impartidos por Dios, eres importante para la obra del Señor. Oiga, pero es que yo no sé muchos versículos, yo no sé mucho de la Biblia. Eres miembro del cuerpo de Cristo, eres parte del cuerpo de Cristo. Dios te va a capacitar, Dios te dará el conocimiento, Dios te preparará para la misión y el llamado que tiene para ti. Amén. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Efesios 1:3-8. Anota ahí. He sido escogido por Dios y adoptado como su hijo. Efesios 1:3-8. He sido escogido por Dios y adoptado como su hijo. Cuando venga el enemigo a hacerte sentir miserable, que no eres amado, que no eres perdonado, acuérdate que Dios te adoptó. Y la adopción, amados, es una elección. Es una elección. Es decir, que Dios tuvo opciones, pero te escogió a ti. Cuando yo vine a los pies de Cristo, amados, yo tenía siempre una visión. Yo no sé si era visión de los que la Biblia dice, ¿verdad? Que Dios da, que pues sí, hemos tenido y todo, ¿verdad? Pero yo me imaginaba algo. Cuando yo estaba en la prepa, yo fui alcanzado por Cristo. Y yo tenía toda mi bandera, así le decía, ¿no? Mi pandilla ahí, mis amigos. Y teníamos la costumbre de sentarnos en unos estacionamientos de bicicleta. Éramos como 18 pelados ahí. Entonces el que pasaba, pues olvídate. Bacha Barruda, Carrillón y todo. Y yo siempre, cuando vine a Cristo y Dios me perdonó, yo siempre me recordaba de ese cuadro. Yo me veía que estaba ahí con mis amigos, 18 chavos, y Jesús se acercaba y me tomaba de la mano y me levantaba de aquel lugar y me llamaba a caminar con Él. Ahora, no quiero decir con esto que Jesús es elitista, se les predicó también a ellos. Pero por gracia yo fui el que dijo, sí, Señor, acepto. Entonces tú debes de sentirte, amado, escogido de Dios. ¿Cuántos de tu generación ya no están aquí para contarlo? ¿Cuántos, Toño? ¿Cuántos, Rubén? ¿Cuántos amigos que conocimos no murieron en la violencia, en enfermedades? ¿Cuántos, Horacio? ¿Cuántos murieron en el hospital, Horacio, cuando estabas tú ahí? Y Dios nos escogió. Y debes de sentirte amado. Debes de sentirte con propósito. Válgame, si mi Jesús entre la bola, Él me sacó. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Colosenses 1:13-14. He sido redimido y perdonado de todos mis pecados. Eso eres tu iglesia. Y así vas a pelear con esta armadura de Dios sobre tu vida. Amén. Colosenses 1:13-14. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar. Dígale al Señor, Señor, te doy gracias por haberme escogido, por haberme salvado. Voy a creer tu verdad por sobre todas las mentiras que el enemigo quiera traer sobre mí. En el nombre de Jesús me pongo toda tu armadura, Dios. Voy a pelear y voy a estar listo para la batalla. Y en tu nombre yo sé que venceré. Gracias, Jesús, por pagar en la cruz mi victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Llévanos con bien, Señor, y que sigamos teniendo una semana bendecida y guardada en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados. Los espero el domingo. Hay 2 servicios, recuerden, 11 de la mañana o 1 p.m. Dios les bendiga. Vamos a entregar el ayuno. Qué bueno que me recuerda. Qué bueno que me recuerda. Ya todos, yo quiero echarme así un panecito ahorita con café.
Vamos a entregar el ayuno. Padre, damos gracias por permitirnos ayunar estos 21 días. Dios, gracias Cristo, porque nuestras oraciones han sido escuchadas. Señor, con la fe en tu palabra entregamos este ayuno, sabiendo que has alineado nuestras vidas a tu voluntad, nos has hecho sensibles a tu voz y grandes cosas van a suceder. En el nombre de Jesús entregamos este ayuno congregacionalmente, declarando que tu voluntad se hará en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados. Pasen muy buenas noches.